Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy les voy a hablar acerca de la realidad virtual y la realidad aumentada. Bueno, comencemos. ¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual, o RV, es una tecnología que crea un entorno digital completamente inverso en el que los usuarios pueden interactuar y sumergirse por completo, a menudo utilizando visores y controladores especiales. Bloquea la vista del mundo real y reemplaza la realidad por una simulación digital, lo que permite que los usuarios experimentar y explorar entornos virtuales como si estuvieran físicamente presentes en ellos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la línea del tiempo de lo que es la realidad virtual. La realidad virtual comenzó en 1950 con Morton Hailing, que construyó un prototipo denominado Sensorama, mediante el cual el espectador podía visualizar 5 pequeñas películas mientras estimulaban el resto de los sentidos, como el oído, el olfato y el tacto. Acá podemos ver. Luego de esto, en 1960, Haley también desarrolló su llamada máscara teleférica. En 1970, Mirror Kruger creó un entorno físico interactivo llamado Video Plays. En 1980 se lanzaron un programa de Super Cockpit, una cabina virtual para entrenar pilotos. En 1991, Sega anuncia el Sega VR para videojuegos arcades y su consola Mega Drive. En 1999, el empresario Philips fundó Linden Lab, centrándose en el desarrollo de hardware para la realidad virtual. En el 2007, Google ya introduce el Google Street View, un servicio que nos muestra visitas panorámicas sobre infinidad de puntos de nuestro planeta. En 1910, Planner Lucey diseñó el primer prototipo de Oculus Rift. Este prototipo fue construido en la estructura base de otro casco de realidad virtual. En el 2014, Google también anuncia recientemente su proyecto de Cardboard, donde el usuario puede construir el mismo sistema de realidad virtual para su smartphone. Esto era de cartón. En el 2016, HTC mandó las primeras unidades de casco. Acá pueden ver otro tipo de cascos. En el 2020, ya el PlayStation también se une al mercado, creando sus tipo de Oculus. Y en el 2021 se crean ya los más populares, que son los Oculus, que son los que más se usan hoy en día. Ese es un visor que se convierte en los dispositivos más populares, como les había mencionado. Ahora veremos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada, o RA, la realidad aumentada es una tecnología que superpone elementos digitales como gráficos, información o imágenes sobre el mundo real, utilizando dispositivos como smartphone, gafas o cámaras para enriquecer la percepción de la realidad física con elementos virtuales. Esto permite que los usuarios interactúen con información adicional y conceptual dentro de su entorno. Ahora les voy a mostrar una breve línea del tiempo de la realidad aumentada. En el 2000, Bruce H. Thomas desarrolla el primer videojuego al aire libre con dispositivos móviles de la realidad aumentada. En el 2008, WiiU Guies sale a la venta, esto es con los teléfonos Android. En el 2009, ArtToolkit es programado por Adobe Flash por Sakoya, con lo que la realidad aumentada ha llegado al navegador. En el 2012, Google lanza su primer diseño de gafas que crearía la primera realidad aumentada comercializada. En el 2015, Microsoft lanza gafas de realidad aumentada. En el 2016, nace el Pokémon Go, que es un éxito. Y en el 2017, Apple y Google lanzan sus prototipos kit de desarrollo de realidad aumentada, ARKit y ARCore.
Y ahora les voy a hablar sobre la descripción del hardware y software más relevantes en el mercado para el desarrollo de la realidad virtual y la realidad aumentada. El hardware de la realidad virtual. Comenzamos con los visores que son los más populares, los Oculus Quest 2. Este visor de realidad virtual autónomo llamado Oculus es la propiedad de Facebook. Es ampliamente considerado como uno de los mejores en su categoría, tanto en calidad, precio y accesibilidad. Después nos vamos al Valve Index, desarrollado por Valve. El Index es un visor de alta gama diseñado para usuarios avanzados. Aquí lo pueden ver. El HTC Vive Pro ofrece una calidad de imagen y seguimiento excepcionales. Es popular por la aplicación de realidad virtual de gama alta y en entornos profesionales como la simulación y el diseño. Y por último están los de PlayStation VR que parten en la consola del PlayStation 4 de Sony y es una opción accesible para los jugadores de la consola. No es tan potente, pero se utiliza para algunos videojuegos de la misma consola. Hardware de la realidad aumentada, Microsoft HoloLens es uno de los dispositivos de realidad aumentada más conocidos en el mercado. Proporcionan una experiencia de realidad aumentada autónoma con una visualización holográfica que se integra con el mundo real. El Magic Leap One, este dispositivo de realidad aumentada utiliza la tecnología de luz espacial para superponer objetos digitales en el mundo real. Está diseñado para aplicaciones empresariales y de desarrollo. Y por último, las gafas Real. Estas gafas de realidad aumentada son más compactas y ligeras que algunas de sus contrapartes y se centran en la experiencia del usuario móvil. Se conecta a un smartphone compatible para ofrecer una experiencia de realidad aumentada inmersiva. Los software que se utilizan para la realidad virtual es Unity 3D, que es el más también popular, el más conocido y es gratuito, es el que estamos utilizando actualmente en el ramo. Después está Unreal Engine, este otro motor de desarrollo ampliamente utilizado para crear la experiencia de realidad virtual. Ofrece las capacidades gráficas y avanzadas y es conocido por su rendimiento visual. El Arcade iOS y Core son key desarrollos de software de Apple y Google. Y el Vuforia es una plataforma de desarrollo de realidad aumentada que se utiliza en una variedad de aplicaciones desde la educación hasta la industria y permite el reconocimiento de objetos y el seguimiento de marcadores. Diferencias técnicas entre la realidad virtual y la realidad aumentada. En el inmerso y en el entorno. La realidad virtual crea un entorno digital completamente inmerso que sustituye por completo la realidad física. Los usuarios se sumergen en un mundo virtual y no ven su entorno real mientras que están en la realidad virtual. En la realidad aumentada, superpone información digital en el mundo real. Los usuarios todavía ven y están conscientes de su entorno físico mientras interactúan con elementos digitales. En los dispositivos, la realidad virtual utiliza visores y el hardware especializado para crear la inmersión. En la realidad aumentada, se utilizan en dispositivos como smartphones, tablets, gafas y a través de aplicaciones móviles. Interacción. La interacción de la realidad virtual generalmente se realiza a través de controladores, gestos o movimientos del cuerpo dentro del entorno. En la realidad aumentada, los usuarios interactúan con la realidad aumentada, generalmente a través de la pantalla táctil de los dispositivos móviles o mediante gestos y movimientos detectados por la cámara y sensores. Uso y aplicaciones. En la realidad virtual se utilizan principalmente en aplicaciones de entretenimiento, ya sea videojuegos, simulaciones de entretenimiento y experiencias inmersivas. En la realidad aumentada tiene aplicaciones en una amplia variedad de campos, incluyendo la publicidad, educación, medicina, mantenimiento industrial, navegación y más, ya que permite superponer información útil en el mundo real. Uso de la realidad virtual.
los usos que se les puede dar de la realidad virtual? Primero tenemos el entretenimiento y videojuegos. La realidad virtual ofrece experiencias de juego altamente inmersivas. Los jugadores pueden sumergirse por completo en el mundo virtual, interactuando con personajes y entornos de una manera que va más allá de los juegos tradicionales. La salud y la medicina. En la medicina, la realidad virtual se utiliza para la formación de cirujanos, la terapia, rehabilitación, la gestión de dolor y la exposición de las situaciones clínicas. En diseño y arquitectura, los arquitectos y diseñadores utilizamos la realidad virtual para crear modelos tridimensionales interactivos de edificios y espacios. Y por último, en turismos y viajes virtuales, la realidad virtual ofrece a los viajeros la oportunidad de explorar distintos destinos antes de ser visitados físicamente. Los museos, agencias de viajes y empresas turísticas utilizan la experiencia de realidad virtual para mostrar lugares de interés y promover el turismo. Usos de la realidad aumentada. Primero tenemos la publicidad y el marketing. La realidad aumentada se utiliza en las campañas publicitarias de marketing para ofrecer contenidos interactivos y experiencias inmersivas a los consumidores. En la educación, la realidad aumentada se emplea en el ámbito educativo para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los libros de texto y materiales educativos pueden incluir elementos de realidad aumentada como imágenes en 3D, videos interactivos y simuladores que ayudan a los estudiantes a comprender mejor los conceptos complejos. Asistente de navegación y GPS. Las aplicaciones de navegación y mapas utilizan la realidad aumentada para proporcionar indicaciones más precisas y contextualmente relevantes. Y por último, en la medicina y salud, la realidad aumentada se aplica a la medicina para la visualización de imágenes médicas y la planificación de cirugías y la formación médica. Inconvenientes de la realidad virtual. El costo elevado sería uno de ellos. Los dispositivos de realidad virtual de alta calidad, como visores y hardware de seguimiento de movimientos, suelen tener precios muy elevados. Requisitos del hardware. Para obtener una experiencia de realidad virtual óptima se requiere una computadora o consola de juegos potentes. Las dificultades con la movilidad. Los cables que conectan los visores de realidad virtual a las computadoras pueden limitar un poco la movilidad del usuario. Y por último, puede causar mareos y náuseas por los movimientos. En algunas personas han experimentado mareos y náuseas por los movimientos cuando se usa la realidad virtual. Inconvenientes de la realidad aumentada. Limitaciones del hardware. Los dispositivos de realidad aumentada, como las gafas AR, a menudo tienen limitaciones en términos de potencia de procesamiento y capacidad de visualización. Esto puede resultar en experiencias de realidad aumentada menos inmersivas y gráficamente menos impresionantes en la comparación de la realidad virtual. Navegación y seguridad. Moverse con seguridad en un mundo real mientras se usa la realidad aumentada puede ser un desafío. Los usuarios pueden distraerse al enfocarse el contenido virtual y descuidar su entorno físico, lo que podría resultar en accidentes y situaciones peligrosas. Integración de datos. Para la realidad aumentada funcione bien, se debe tener acceso a datos precisos sobre el entorno del usuario, como su ubicación y orientación. Esto puede plantear preocupaciones de privacidad y requerir el uso de sensores y tecnología de geocalización. Para finalizar, la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías emocionantes que han revolucionado diversas industrias y tienen el potencial de transformar aún más la forma en que interactuamos con el mundo digital físico en el futuro. Cada uno tiene sus propias aplicaciones y desafíos y su adopción continúa evolucionando. Muchas gracias.